Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración en los Estados Unidos. Murray Insurance para estar seguros. Publimercantil.com, si te publica. Alberto Franceschi tiene un punto a su favor en medio de esta gran desgracia que está viviendo Venezuela, en este vacío de liderazgos que está viviendo Venezuela. Y Alberto Franceschi tiene un pregón, casi que un pregón de la montaña, desde hace aproximadamente 25 años, donde está advirtiendo de los graves riesgos y está señalando los graves crímenes. Además de eso, está planteando rumbos que habría que tomar para evitar que terminemos peor de lo que vamos. Pero además de eso, ha decidido Alberto Franceschi agruparse y lo ha hecho a través de una agrupación. A veces la gente se ríe porque siente que muchas opiniones son virtuales y que están nada más en las redes sociales y nada más en el mundo digital. Pero si no fuese importante las redes sociales, si no fuese importante eso que llaman la realidad virtual, tendría en cuenta en las redes sociales los presidentes de los países, los gobiernos, las instituciones públicas, los partidos políticos, los medios de comunicación. Seguramente no. Alberto Franceschi, en vez de salir como lo que hubiese sido un militante de las viejas fórmulas pasadas, sea cual sea su tendencia, a organizar un partido, tú has decidido que, basado en posturas y basado en creencias y en principios, te has declarado repúblico. Consideras que es la república y la nación lo que hay que defender en Venezuela, y además de eso consideras que se requiere un gobierno de facto para poder establecer la defensa de esa república y de esa nación. Dentro de todo eso, has sumado gente a un movimiento que hace llamar los repúblicos, donde además de eso tienen una página web, tienen unas redes sociales y tienen un posicionamiento, algunas veces algo escandaloso. Por lo menos en mi canal siempre se presentan 700,000 repúblicos en cada uno de tus videos a poner la bandera ahí y tal, ya clavada, ya decía que estamos y tal. Los repúblicos de Tucupita y los repúblicos de no sé dónde, tal, hay un movimiento. ¿Sabe que para mi sorpresa sí existen, ¿no? Yo sé que existen, no estoy jugando ni estoy haciendo chistes. Pero entonces el planteamiento es el siguiente. Ya tú habías previsto esto, que de alguna manera sería posible poner de acuerdo a muchas, pocas, a 100 o a 200, pero de alguna manera organizar algo. Lo que nos queda a los que estamos viendo cómo el chavismo cayó en un ensimismamiento que me parece maravilloso, y estoy muy feliz de que el chavismo esté ensimismado. Me parece que van bien, yo déjenlos quietos. Y en ese lamentable declive triste en el que deriva, le dicen, deriva. No, bueno, deriva es que no sabe a dónde va. Esto sí sabe por dónde está el foso. La posición falsaria y prostibularia está en fase de descomposición. Están en lo que yo llamo la fase Nicole Kidman, si nos atenemos a la película Los Otros. Es decir, los tipos están muertos y creen que los fantasmas son los demás, pero los tipos están muertos. Mi planteamiento es el siguiente: mientras todo eso ocurre, tú desde el plano virtual, si se quiere, con gentes que seguramente jamás has hablado personalmente y a los cuales jamás les has visto la cara, estás interactuando en redes, te siguen en tus redes, entran a tu canal YouTube, están pendientes de tu programa, lo reenvían por las redes sociales y de repente a ti un día te escribe un primo tercero que tenías años que no veías y te dice: oye, vale, es que fulanito de tal me mandó tu programa, y entonces te escribe para saludarte, para ver cómo estabas tú, porque no sabía nada de ti hace 50 años.
Estamos construyendo o se está construyendo frente a nuestros ojos una nueva realidad política. Los partidos ahora serán virtuales. Los ciudadanos ahora tendrán el poder desde la comodidad de su teléfono o de su aparato inteligente, y lo único que nos pondrá a unos por encima de otros será la velocidad del Internet. De eso se trata, o de eso se sustentan los repúblicos ahora, Alberto. Sí y no. Sí, porque no nos ha quedado otra que una política de presentación de unas tesis, de unas reflexiones, de unas intuiciones, de unos análisis que tienen que ver con una audiencia que no, efectivamente no podemos sino contabilizar parcialmente a través de los seguidores, por ejemplo. Pero tú, como yo, sabes que eso está lleno de trampas ligadas al dinero. ¿Entiendes? No tienes dinero, no tienes más seguidores. Tienes mucho dinero, puedes tener hasta 1 millón hipotético de seguidores. Entonces, yo estoy muy conforme con mis 10, 15, 20 mil que me escuchan toda la semana, contigo y muchas veces solo también, que, bueno, me siguen la pista de hace años y años. Esa gente es movilizable a la hora de un cambio político. Yo creo que muchos de ellos tienen las características de un tipo humano, de un tipo de venezolanos interesados en hacer algo trascendente para su nación, en hacer cosas correctamente, en colocarse en un punto de vista político bastante sano, para poner un nombre neutro, que son gente que no es corrupta, que no quiere los corruptos, que rechaza la vieja fórmula política, que rechaza las mañas de los politiqueros, y están disponibles como un segmento, es solo un segmento de ese nuevo país que intuimos que existe y que a veces hasta logramos palpar que existe, y que, por cierto, no está sino diluido en ese espacio enorme que se llama la oposición en Venezuela. Me imagino que algunos chavistas también podrán haber, pero que si vamos a lo oficial, no existimos. No existimos porque allí están los que tienen el billullo y el poder, y sobre todo esta especie de, ¿cómo se llama?, de sigüices que arman esas deidades de la política para engancharse allí a algún éxito, ¿no? Como la verdad yo nunca he buscado deliberadamente tener éxito, me importa un pepino tener o no éxito. Yo lo que quiero es estar bien con mi conciencia para empezar, y con seguir reflejando lo que es esa propuesta, esa tendencia de la opinión que busca siempre, aunque sea lo más difícil y pedregoso del camino, de estar bien con principios. Y esos principios yo creo que deben prevalecer en una nueva etapa de la República, después de haber comido excremento del grueso y en distintas fórmulas granuladas, después de haberse atragantado durante tantos años de lo peor de las ideologías y de las utopías tontas. Bueno, bajar por fin a un terreno donde las ideas correctas, las ideas bien intencionadas, las ideas que representan lo mejor de los venezolanos, por fin tengan un chance sobre la tierra. Y creo que eso viene. Y si no viene, pues mala suerte. Uno vivió para eso, y si no se da, bueno, nadie podrá decir que se quedó a mitad de camino porque se vendió, o que, digamos, lo compraron, o que se cansó. ¿No? Yo he dicho cosas que sigo diciéndolas con igual energía, a veces con formulaciones distintas, porque uno tiene que ir actualizando sus análisis 10, 15, 20 años después de que la formulé inicialmente. Yo a veces quisiera, de no ser, porque es como complicado, sacar artículos que yo escribía, digamos, hace 1998, por ejemplo. Ahí me conseguí uno. El nombre es tonto, el síndrome de Estocolmo, llevado y traído síndrome de Estocolmo. Resulta que yo escribí un artículo en octubre, creo, del 1998, llamado el síndrome de Estocolmo, sobre, adivina qué, la constituyente. Y salgo, pero lanzo en ristre contra esa bendita constituyente, diciendo que es una estafa que viene, etcétera, etcétera, etcétera. La constituyente, de ahí vienen
todas y cada una de nuestras grandes, digamos, ignominias nacionales, de nuestros grandes fracasos, de nuestras ilusorias, las peores vienen de esa maldición que le cayó a Venezuela con la constituyente. Y yo recuerdo programas de Globovisión a las 6:30 de la mañana. No voy a nombrar a la persona porque no lo voy a seguir persiguiendo toda mi vida por eso. Pero ahí estaban políticos como, digamos, nuestro buen amigo, podríamos decirle la fórmula consabida, Álvarez Paz. Estaba y unos intelectuales ahí que de golpe se me olvidan los nombres, ponderando la constituyente a las 6:30 de la mañana. ¿Sí? Y entonces yo llamé al canal y dije que esa era una carajada la que estaban haciendo, de colocar eso como irrefrenable y positivo, que es un desastre. Y entonces pedí un derecho a réplica y me lo dieron. Bueno, en realidad no fui yo, fue Sala Romer el que insistió en que se me diera oportunidad al día siguiente, porque era una contra la propuesta de Sala Romer y a favor de la de Chávez, la constituyente. Y entonces fui al día siguiente y recuerdo que el ciudadano que dirigía ese programa, no lo voy a nombrar, hojeaba, chico, una revista y creo que Venezuela, una era Venezuela Porcina, imagínate, una revista sobre cerdos, chico, y lo veía Venezuela Porcina y leyó de todo lo que le daba la gana, pero no daba chance de hablar. Entonces, como 10 minutos antes de terminar su espacio, entonces me dio, chico, tú y que entonces tienes una opinión distinta. Y le lanzo, chico, una retaíla de imparable. Entonces me puso una cara así como de malas pulgas diciendo, ¿y dónde salió este bicharraco? Bueno, o sea, hasta ese momento Mingo no te conocía. No nombraste tú, a que quede constancia que lo nombraste tú. Bien, no me conocía, pero sí se permitía ser el líder de opinión de la mañana, y en ese momento el señor Mingo, igual que Otero Silva, igual que Otero Castillo, perdón, igual que, no sé, la complicidad de Mata, de la Universal, en la propia cadena Capriles, todos ellos estaban, ¿bien? Por supuesto, Cisneros encabezando el pelotón, estaban juramentados hasta aquí, chico, detrás de Alfredito Peña, para imponer a Chávez como la salvación nacional contra Deicopey. Pero fíjate que yo recuerdo, Alberto, recuerda que ya yo estaba en la política, estaba muy joven, tenía 18 años, estaba en un comando de un candidato que era en aquel momento Claudio Fermín. Debo hacer la aclaratoria, el Claudio Fermín de aquel momento, no el de ahora. Aunque parece ser que viene siendo el mismo y que debo darle yo la razón 22 años después. Tú sabes que yo he reflexionado mucho sobre esto, porque uno tiene que reflexionar las cosas, ¿no? Y yo me he puesto a ver las cosas a lo largo del tiempo, Alberto, y termino concluyendo de que eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo es cierto, porque todo lo que le hacía, todas las maldades que uno veía y todas las fórmulas que utilizaron, que utilizó Alfaro Ucero para trancarle el camino a Claudio Fermín, y todas las acciones que hizo Rafael Caldera para evitar a toda costa que Eduardo Fernández se pudiese quedar con Copey y pudiese ser presidente. Uno hoy... No me diga que tenían razón. Yo creo que te la tenían, visto en lo que se han convertido los tipos. Uno dice, mira, Caldera y Alfaro parece que algo veían como para decir, no podemos dejar, yo no puedo dejarle al país esta desgracia. Pareciera, ¿verdad? Entonces, sí. pero yo sí recuerdo, y hay algo que a mí siempre me ha pesado, porque yo recuerdo cómo Claudio Fermín en su campaña, cuando lo que andaba promoviendo Chávez era la constituyente, Claudio Fermín dice en un famoso discurso, la propuesta de la constituyente es una mamarrachada. Tú hablabas del síndrome de Estocolmo con respecto a las constituyentes, y otros más aseveraban, como Brover Carías o como Aurora Barría, que era innecesario. La Roma decía, con la constituyente no se va al mercado. Con la constituyente no se va al mercado, muy buena frase también. Y en el caso de otros decían que la constituyente se iba a constituir, era una especie de pomada para curar todos los remedios y que iban a convertir en una cosa como la Corte de los Milagros. Pero, oh sorpresa, cuando se termina imponiendo el camino constituyente, ustedes van y se lanzan y participan en el proceso que habían criticado y que habían dicho que era inviable. ¿Qué llaman tú ustedes? Usted, señor Franceschi, usted participó en el proceso. Usted, no ustedes. Bueno, los que criticaban más agriamente esa constituyente participaron, entre Alberto Franceschi.
este que está aquí intuía una explicación sobre los temas de la política y de la sociología de los países, que después fue que vine a entender con los años, que es guiarse por lo realmente existente. Es decir, no trabajar con mitos, no trabajar con, digamos, armazones absolutamente metafísicas de la cabeza, sino lo realmente existente. El señor Chávez había ganado las elecciones, nos había derrotado, estaba iniciando la construcción de un régimen político distinto y opuesto al anterior, y había que tomar en cuenta que la batalla se daba en esa constituyente para hacer preservar los valores o propuestas o, digamos, formas del régimen político que uno quería defender, en este caso el del pasado, contra la propuesta de Chávez, que era cambiar sí o sí para un régimen como el que prefiguraba su cháchara populista en todo el país, que llevó a la destrucción de la institucionalidad y del Estado en Venezuela. Bueno, eso yo intuía que venía y había que meterse en esa constituyente. Cuando le planteó al doctor Sala que yo me quiero meter en esa constituyente, no puedes, tienes que seguir en la, ¿cómo se llama?, en la Cámara de Diputados. Yo era jefe de la fracción y después es una cuestión muy sencilla, doctor. Renuncio a la jefatura de la fracción, renuncio a mi condición de diputado del Congreso porque la pelea está allí. Y yo no me equivoqué en eso. La pelea estaba en la constituyente, efectivamente. Lo que yo no sabía es que había comenzado ya, cuidado si contra el propio Salas Roma, una cadena de fraudes que todavía no terminaba. Maduro montó el final de ello la semana pasada. O sea, las máquinas de votación, los software, de primero es, ¿cómo se llama?, Indra, y luego Smartmatic, y ya esto ni sé qué es. Las máquinas de Jorge Rodríguez, pues, ¿entiendes? Que tú puedes comprar una elección, eso ya desde entonces era válido, y fabricaron entonces una mayoría por la constituyente, una mayoría para esa constitución, una aprobación también fraudulenta, y arrancó un régimen político distinto, que era el que yo adversaba cuando me quería lanzar a esa constituyente. Rompí con el doctor Sala y empecé mi camino propio. Me postulé entonces a esa constituyente, pero plenamente consciente que era una batalla, no es una cosa que yo, vamos a llama, capitulé, no, tomé en cuenta una nueva realidad, tú, Daniel. Claro, pero fíjate tú lo siguiente, y los que siguen mis contenidos están al tanto de que llevo varios días en esto, porque yo considero que cuando se trata de que hay un tema en la palestra, hay que machacarlo y machacarlo y machacarlo, porque es lo que está. En mi opinión, en este momento estamos en medio de una gran oportunidad de sacudirnos de encima a la oposición falsaria y prostibularia, que ya sería un gran avance. Dale, tú permites un inciso. Por supuesto. El régimen aquel que montó Chávez desde ese constituyente no solo ha naufragado, sino que está boqueando. Sí. Y parte de ese régimen que está boqueando ya en las últimas, parte importante es la cabronería de esa oposición hecha a su medida. Todo el régimen, chavismo y su oposición cómplice, están en este momento en precoma, no sé, o en coma, y dará lugar a un nuevo régimen. ¿Cómo será la fisonomía de ese nuevo régimen? Lo que habrá que hablar. Nosotros empezamos a hablar de esa nueva etapa. Así es. Tiene la palabra de la... No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y además de eso considero que vamos a entrar en una fase donde el chavismo no va a tener manera de tapar o de proteger sus vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque el chavismo considera que ya le llegó el momento de prescindir de la posición que tuvo antes y que tiene que avanzar hacia un proceso de normalización en el que el chavismo sea lo normal. Es decir, aquí ya no hay más discusiones sobre una oposición a lo que plantea el modelo chavista y el modelo chavista. No, es que el modelo chavista es el modelo y punto. Cuando se habla de Venezuela, se habla de chavismo, tal cual como hizo Fidel Castro en su momento, cuando constitucionalmente colocaron como irreversible el socialismo. Es decir, hablar de Cuba, hablar del socialismo. Usted no puede ser
O usted quiere ser oposición, usted puede crear un partido, pero usted tiene que declararse socialista porque si no, no está. O sea, porque constitucionalmente entonces no entra. De alguna manera eso lo está haciendo el chavismo. Pero para avanzar a eso, decidieron tomar por los cachos el asunto de la oposición falsaria y protibularia y tienen que burlar algunos mecanismos que hasta el momento venían estableciendo. Yo, Alberto, para mi programa Fuera de Orden, hice o sea, traté de explicarlo de la siguiente manera y quisiera mostrarlo en pantalla contigo también y de alguna manera, habiendo sido tú protagonista también de esa fase, seguramente me ayudarás a hablar de esto de una forma más sensata. Fíjate tú, en pantalla, indícame si logras verlo. Sí. Ok. ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos digamos, una división temporal de lo que ha sido esa oposición falsaria desde el 98 hasta el año 2020. Por supuesto, esto es completamente arbitrario. Yo no quiero que esto sea, esto es la forma como yo he visto la situación y la forma como la he simplificado para poderle explicar, inclusive para explicármela a mí mismo. La etapa 1 de esa oposición falsaria empieza y se desarrolla entre el 98 y el 2000. Y yo le he llamado a la etapa de la incomprensión y la entrega. Incomprensión, ¿por qué? Porque las clases políticas que hasta el momento hacían y tenían el control político del país, no comprendieron a qué se enfrentaban con el chavismo. Y cuando algunos lo comprendieron, en vez de luchar, decidieron entregarse. Y en eso, evidentemente, tenemos y yo lo veo así. Y los que sí entendimos y nos oponíamos, nos apartaron y nos acachaparon. Ese segmento, por pequeño supuesto, que fuera. Eso es necesario, por supuesto, hacer una explicación. Pero en esta primera etapa, en la etapa de la comprensión y la entrega, desde mi punto de vista, Alberto, hay grandes víctimas y grandes traiciones. Lo lógico hubiese sido que en ese año, para empezar, ¿quién fue para mí la gran víctima? Pero bueno, Venezuela, obvio, ¿no? Pero desde el punto de vista político, fáctico, la incomprensión de lo que venía si el chavismo ganaba, el no comprenderlo a lo que se exponía el país, hizo que los partidos políticos del estatus y las élites económicas, empresariales, eclesiásticas, universitarias, académicas, etcétera, al no darse cuenta de lo que venía, pensaron que esta era una elección más, donde se iba a elegir un gobierno más, que iba a pasar 5 años más allá en el poder y a los 5 años iba a entregar y listo, se acabó. No veían que lo que había era la fase final de la demolición de una república, la demolición y de la busca y captura de una nación. Por esa razón, y tú podrás hablar mejor de eso que yo, es que esos partidos se negaron in extremis a apoyar a Salas Romer como candidato unitario. Esa tan mentada unidad con la cual chantajean en la actualidad fue una cosa que no manejaron ni construyeron en el año 98, porque no comprendían a lo que se enfrentaban, sino que inclusive, por lo menos en Acción Democrática, y esto se puede decir abiertamente, la línea de Alfaro era la siguiente: es mejor apoyar a Chávez que apoyar a Salas Romer, porque Chávez está contra el sistema, Salas Romer está nada más contra los adecos. Con Chávez por lo menos se podrá hablar. Salas Romer nos va a exterminar del mapa. Ese era el planteamiento, hasta el punto que socarronamente un sujeto como Didalco Bolívar fue capaz de decir en un programa de televisión en RCTV, siendo gobernador del estado Aragua y siendo además masista, que estaba en la alianza que apoyaba a Chávez, fue capaz de decir: la diferencia entre Salas Romer y Chávez es que Chávez les quiere freír la cabeza a los adecos. Salas Romer se las va a meter en el microondas. Ese era el ánimo y ese era el planteamiento. Esa élite y esa gente terminó cuando pasan las elecciones del año 98 y el proceso posterior,
no debió haberse construido, y aquí es donde viene mi gran planteamiento, Alberto, debió haberse construido una gran alianza alrededor del hombre que enfrentó al chavismo en el 98, que fue Salas Romer, para hacer detener el país. Mire, olvídese de esto. Nosotros necesitamos defender la república y necesitamos defender la nación. No, lo que hicieron la gente fue casi que esperar que Chávez les dijera quién era el candidato. Y Chávez le dijo, mira, ahí les mando a Arias Cárdenas para que sea el líder de ustedes. Porque resulta ser que el chavismo, aprendiendo de aquellas cuestiones del estalinismo, decidió organizar su propia oposición antes de que se organizara una oposición propia. Exactamente, así es. Siendo así las cosas, Alberto, ya cuando nace, ya estamos en el 2000, y vemos las cosas como las vemos, ahí todo nace chucuto, ahí todo viene echado a perder. Ahí, por supuesto, para que te dieran a ti una entrevista en un medio de comunicación alineado a esta tendencia, bueno, costó Dios y su ayuda. Tú fuiste a la constituyente y estando en la constituyente hubo un momento en que se pararon los debates y a ustedes los diputados o a los constituyentistas como Bruber Carías o Lavarría o tú no les daban la palabra y cuando se la daban no salían en televisión. Las invitaciones a programas de radio y televisión eran cada vez más exiguas. Las participaciones o las posibilidades de que empresarios o grupos de poder o grupos políticos organizaran actos o eventos de apoyo a la posición que ustedes tenían pensando lo siguiente. Bueno, un momento. Tenemos a Salas Romer, que fue candidato. Tenemos a Franceschi, a Bruber Carías, a Claudio Fermín, con lo bueno y con lo malo, y a Jorge Olavarría. No debería ser alrededor de ellos que se constituya el Frente de Defensa de la República. ¿Por qué eso no ocurrió? Mira, yo creo que no sería equilibrado no recordar que en el año 2000, 99 sobre todo, 1999, o sea, el primer año de Chávez, y parte del segundo, del año 2000, no hubo cierta notoriedad de nosotros, los que habíamos sido pues parte de la oposición muy inicial a Chávez. Yo no podría, por ejemplo, negar que a mi pueblo Napoleón, nuestro amigo Napoleón Bravo, claro, me invitó yo no sé cuántas veces. La propia Globovisión ya estaba, entiendo, ¿no? O sea, se iniciaba Globovisión. Yo era la estrellita de Globovisión. A mí me invitaba la Carlita, la misma Carla Angola que está ahorita ya con algunas experiencias adicionales en su vida en la política. Bueno, Carla Angola me invitaba. Nito Pérez también me invitaba también. Yo estoy hablando del 99 y muy poquito del 2000. O si es el 2000 que arrancó Globovisión, ya no recuerdo. El que después me negó la palabra 12 años mientras estuve en Globovisión con su programa Aló Ciudadano. Él me invitaba en una radio, cuando era ese programa de radio, y me llevó, pero eufórico, 2 o 3 veces. Una cosa de un edificio inteligente, de calle que había ya una radio. Cuando era el circuito CNB, el CNB. Exactamente, ahí me llevó 2 o 3 veces y llovían las llamadas de radio y conté a gente conmigo porque le echaba con un ventilador a Chávez, ¿no? Y después me apagó hasta hoy. Bien, bien. Las buenas noches aquella donde uno era parte del decorado, se olvidaba de... Hay el caso de el más... Bueno, este es un programa rarísimo, ¿no? Puede ser algo que podemos titular los recuerdos. El tal Kiko, chico, el vagabundo Kiko, Kiko era un amiguete. Kiko me invitó inauguró un programa conmigo donde se le ha ocurrido loco eso, morderme una mano. Imagínate tú. ¿Tú recuerdas eso? Yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que el programa se llamaba Marianela y Kiko y que cuando Marianela Salazar vio que ese señor hizo un performance mordiéndote la mano, creo que ese fue el último programa que ella enseñó a hacer con él. Exactamente. Se dio cuenta que estaba loco. Pues. Claro. Yo le digo, él se la daba el chistoso y entonces me dijo no sé qué sandeja allí. Le dije, mira, Kiko, así como si yo recordara a la audiencia que a ti te llamaban el niño rata. Y entonces ha resuelto vengarse, chico, mordiéndome la mano, imagínate tú. Eso es nunca visto.
que un periodista le muerda la mano a un entrevistado. O sea, está chiflado. Bueno, a mí, de ese mismo Kiko, jacarandoso y tal, es un Kiko después que te odia a muerte, que habla mal cada vez que puede de ti. No de ti, de mí. En este caso, de mí también, de mí también. A mí me y tiene, resultó ser uno de esos. Tengo que decirlo, que el señor Kiko Bautista, en cada uno de los programas, de estas cosas que hace, me menciona a mí con cierto desdén y con cierta. Y con desdén, no, con desprecio, y me trata de persona despreciable, etcétera. Yo entiendo que le hace seguimiento a mi programa. Yo, a través de estas palabras, quiero decirte, Kiko, que yo no consumo droga. Eso es todo. Ya. Ahora fíjate, pero detenernos en ese tipo de personas sería baladí. ¿Ah? Baladí. Porque el asunto está en lo siguiente. Tú estabas allí en ese momento, en esa situación en la que acabo de mostrar, y quisiera volverlo a mostrar porque creo que se trata de la etapa, y siento que es importante hablar con lo que se tiene a la mano. Aquí ocurrió que a esa masa de venezolanos, el 45% del electorado venezolano que se negó a votar por Chávez, no se logró organizar alrededor de una figura como la de Salas Romer, por ejemplo. Y era el que tocaba naturalmente reconocer como el líder de esa etapa. Después de haber enfrentado a Chávez en las elecciones. Sí. Y además de eso, a los que de alguna manera estaban actuando también en contra de ese régimen incipiente. Entiéndase, Alberto Franceschi, Jorge Olavarría, Ana Bruber Carías, Claudio Fermín, aunque con asteriscos siempre. Dani, mira, o lo digo ahora o difícilmente encuentre una mejor oportunidad para decir lo que quiero decirte. Dani, tú sabes igual que yo que ese tipo de operaciones se arman desde círculos con músculo financiero. Para decirlo, no solo hay que tener razón, no solo hay que tener base de principios, sino que hay que tener músculo financiero. Habiendo Salas Romer desaparecido del mapa, porque lo desaparecieron, quedaba entonces los grandes pulpos mediáticos y la élite caraqueña prohijadora o prodigalo, no sé cómo decirlo, la que daba a los fondos, pues, ¿bien? Bueno, chico, resuelve desenganchar del viejo estamento político y armar un nuevo. Allí yo entro a buscar, a disputarle como una persona de notoria popularidad entonces, ¿quién podía apoyarme? Yo fui a una reunión, por ejemplo, en el Country Club, donde estaban las 15 representantes de las más grandes empresas del país. Quien me lo dijo fue Olavarría, que me dijo, mira, vengo de una reunión del grupo de los 15, te invitan para la semana que viene, lunes o miércoles, qué sé yo. Bueno, con mucho gusto. Y yo fui y le expliqué, quiero evitar decir en la casa de quién era, pero de verdad, era una mesa gigantesca donde estaban las 15 personas esas que te hablo, y estorbaba la vista en la cena unos candelabros gigantescos, yo veo que esquivarlos. Sí recuerdo que ellos comían y yo hablaba, entonces me atrasó un poco la comida propia y me preocupaba mucho porque yo quería terminar para comer las exquisiteces que estaban allí. Bueno, era mi visión de glotón del momento. Yo estaba un poquito pasado de kilos como tú. Entonces yo recuerdo esa cena de los 15, que después la hablada fue sobre todo después de la cena, en una especie de tertulia informal, etcétera. Bueno, y yo defendí estas ideas. Yo te estoy hablando de cosas que yo sí intuí y expuse. E inmediatamente vino aquella anécdota que te explicaba con el señor del Banco Caracas. ¿Te acuerdas? Que Nogueroles. montó su propio banco comercial. ¿Cómo? De Nogueroles, exacto. Nogueroles. Bueno, ¿y qué había pasado mientras tanto? Yo le planteé a la élite caraqueña que había que montar una nueva organización. ¿Bien? Un poco lo que sería la antecesora de los repúblicos o la continuación de lo de Salas Romer. Era una oposición para las elecciones, las mega elecciones. Hay que montar una plataforma que diga no tenga los partidos viejos y que represente las corrientes nuevas de esto.
Y entonces, chicos, yo vi que por todos lados me sacaban el cuerpo. Tú sabes lo que ya estaba decidido, que ese partido se llamaría Primero Justicia y que sería financiado con plata de PDVSA y con la plata de la élite caraqueña, y que tendría ¿cómo se llama? Un programa del lidercito para la ocasión desde una plataforma mediática, Radio Caracas, que también, ¿cómo se llama? Que el señor Cisneros también apoyaba, y que entonces tendría la plata de la Polar desde el primer día. Primero Justicia, partido escogido por la élite para inflarlo, así fuera artificialmente, y donde yo resultaba un tipo molestoso porque no era de la cuerdita que ellos querían. Yo quiero, en honor a la verdad, decirte una cosa que poca gente sabe. Sala Romer me instruyó sobre el tema. No creas que la élite caraqueña te va a apoyar. Una vez que me invitaron por un grupo Santa Lucía, como un mes, 2 meses antes de las elecciones, y yo acepté. Me dijo, Sala Romer no quiere venir. ¿Usted quiere venir, doctor? Claro, yo puedo ir. Y fui. Entonces le digo a Sala Romer que voy a ir hasta el grupo Santa Lucía en una reunión en, ¿cómo se llama? En Margarita, en el Hotel Bellavista, ¿puede ser? No, Bellavista no. Un hotel nuevo que hicieron como separado allá. Sí. Bueno, ahí fui yo a parar. Pero olvido el nombre. Okay, bueno, allí fui a parar y hice unas exposiciones, chicos, que, digamos, planteaban la alternativa para... Y ya yo he visto que ahí habían personajes como el tal Santana, por ejemplo, que era muy jalamecate, con 4 bolsas que llevaron allí del chavismo para, sobre todo, Rodríguez Araque, que estaba allí y que lo rodeaban de muchos afectos, chicos, como complicado aquello, ¿no? Bueno, ya presagiaban que podía ser ese grupo Santa Lucía. Es uno de los grupos más perniciosos que ha tenido Venezuela, dirigida para entonces por el tal Quiroz Corradi, que después sería el gran factotum de los acuerdos que llevaron a Smartmatic. Creo que un sobrino de él es el accionista allí, etc. Bien, todo esto para decirte, Sala Romer me advirtió sobre ese grupo, y una vez que pasaron las elecciones donde lo derrotaron a él, entre otras cosas, del programa de Globovisión con Peña, de Venevisión con Peña, pero se desató contra Sala Romer para favorecer a Chávez desde el Grupo El Nacional y del Grupo Globovisión. Sala Romer sí me dijo, no esperes nunca que esta gente te va a apoyar porque representamos propuestas totalmente distintas a la de ellos. Yo entendía poco y nada, pero Sala Romer sí lo conocía, que esa élite caraqueña solo podía postrarse, o no postrarse, sino adecuarse o rendir pleitesía, pues, a quienes fuera un producto de sus acuerdos y de sus consensos. Y bien, una vez que ya había sacado a Sala Romer en medio y habían sacado los viejos partidos, lo nuevo que se iba a montar es este estamento político. La izquierda, ¿cómo se llama? La fracción esta prostibularia de la oposición, que nace con Primero Justicia, el Grupo Polar financiando, y toda la élite caraqueño viendo como entre algodones y llegaron a los Caprilitos, a Leopoldito, a Boris, estos 20 años. Eso empezó de esta manera. Atención. Primero vende que no, Sala Romer no, porque Sala Romer no. Oye, se desgajó el chavismo. Para ganarle a Chávez vamos a buscarnos un militar que por lo menos es eficiente, porque Arias Cárdenas sí logró los objetivos el 4 de febrero, no como Chávez, que se escondió. Bueno, ya la constituyente pasó, ya la constitución se aprobó. Vamos a buscarnos a alguien que un chavismo eficiente, un chavismo que no nos insulte, un chavismo que no choque el puño con la mano en televisión y que no le diga a la mujer, esta noche te doy lo tuyo. Un chavista que de paso es curero. Ay, mira, ahí está Arias Cárdenas. Ay, qué chévere Arias Cárdenas. Te meter a Arias Cárdenas. La cuestión fue que Arias Cárdenas perdió las elecciones, obviamente. Chávez fue reelecto. Arias Cárdenas no logró una fracción parlamentaria identificada con él, sino que diversos grupos, porque Arias Cárdenas fue técnicamente el candidato de la causa R, y la causa R creo que logró 2 diputados nada más. Uno de ellos, por cierto, el propio Andrés Velázquez, en la Asamblea Nacional del 2000 al 2005. En ese momento y en esa circunstancia ocurre entonces la siguiente situación.
que esa estratagema de Arias Cárdenas se disuelve. Porque fue una estratagema, fue una trampa. Había cumplido su objetivo. Una mentira, exactamente. Y en esas mega elecciones, Alberto, surgen dos liderazgos que vamos a tener en el futuro, también siendo utilizados de alguna manera para apuntalar lo que se estaba haciendo con Primero Justicia, pero también siendo la mampara de los intereses de los tipos que ponían los reales. Y aquí está la etapa 2, que es la etapa de la traición, como yo la llamo, que es la etapa que va del año 2000 a 2004. ¿Qué pasa? Para recordar y sin contradecirte, porque te dice, bueno, pero aquí acaba de decir Alberto que esta gente le estaba apostando a Primero Justicia. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Para poder posicionar al partido Primero Justicia, se buscan primero un nicho y se buscan a un gran aliado. Y ese aliado es Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, quien había sido, y esto hay que decirlo, el primer personaje capaz en medio de la constituyente, tú lo debes recordar, Alberto, en sacar la gente a la calle cuando se estaba discutiendo la creación del distrito metropolitano. Él sacó a la gente a la calle en una manifestación que se llamó la defensa del Estado Miranda, porque en una acción completamente lógica que debería hacerse, se estaban agarrando los municipios capitalinos, Sucre, Baruta, Chacao y Aratillo, junto al Libertador, para crear una nueva entidad federal. Al señor Enrique Mendoza eso le pareció terrible porque lo iban a dejar sin el situado jugoso del cual él disfrutaba. Sacó a la gente para la calle y, contra todo pronóstico, el chavismo aceptó y crearon un mamotreto de distrito capital que hasta el día de hoy, bueno, que hasta el punto lo limitaron y nadie lo lloró. ¿Qué ocurre con esto? Que para que el señor Enrique Mendoza montó una cosa, cuando se pusieron de moda las morochas, montó una cosa llamada el equipo Miranda, EM, es decir, Enrique Mendoza, pero él lo llamó equipo Miranda. Y en ese equipo Miranda logró, número uno, repetir como gobernador al estado Miranda, cargo en el que estaba desde el año 95, y llevar y aliar con él a su alrededor a una serie de muchachos y muchachas para meterlos en la Asamblea Nacional y meterlos en las alcaldías. Cada uno de esos muchachos tenían organizaciones distintas, pero se metían debajo del paraguas de Enrique Mendoza. Debajo de ese paraguas se mete, en principio, Enrique Capriles Radonsky, candidato de Primero Justicia por Baruta. Se mete. Ya existía Primero Justicia. Ya existía Primero Justicia como ONG, y ese año 2000 la convirtieron en partido político. Lanzan como cabeza de lista por el estado Miranda al señor Julio Borges. ¿Y Leopoldito dónde lo deja? Meten a Leopoldito como candidato a alcalde del municipio Chacao. Meten además en las listas a la Asamblea Nacional a Ramón José Medina, hermano del alma de toda la vida de Enrique Mendoza. Además del banco y del BOD. Por supuesto. Meten también en las listas al negro Leonardo Palacios, que entra como candidato, como diputado. Meten también a un muchacho llamado Carlos Ocariz como diputado. De paso efímero por el Grupo Polar. Así es, por razones familiares, pero vinculado también por razones familiares. Dejó un muchacho ahí. Y entra también a la Asamblea Nacional un personaje que hoy ha resucitado, que era un personaje que era protegido en aquel momento del Grupo Camero, de Televen. De Televen, que tenía una ONG llamada Constructores de un País. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? El niño Nucete. Leopoldo Martínez Nucete, que entra en efecto como diputado. El otro personaje. Ministro de Hacienda de Cordiplan. Ministro de Carmona. De Cordiplan, exactamente. Y entra el último de esta camada, que fue un joven abogado constitucionalista
que se había hecho famoso por introducir un recurso en contra de las mega elecciones, en contra del referendo para convocar a la constituyente, que luego se lanzó a la constituyente y no logra entrar a la constituyente por una cosa así como por 100 votos. Ya ese joven constitucionalista lo lanza también a la Asamblea Nacional y entra, que es Gerardo Blight. Gerardito, caramba. Allí están, esos son los muchachos de Enrique Mendoza. Yo saqué ya una vaina en claro. Mira, ya saqué algo en claro. Ajá. Yo contigo no me meto en vainas de viejos cuentos porque, Dios mío, atención. ¿Qué memoria tienes de todos esos detalles? Bueno, no, es que me puse a estudiarlo para poder sacar esas etapas. Los tipos ganan, entran a la Asamblea Nacional y desaparecen de facto una serie de liderazgos municipales, regionales y nacionales. Pero de facto, ¡pum! Esa gente no apareció nunca más. Nunca más supimos de Arnaldo, se me olvida el apellido del exgobernador del estado de Miranda, que 2 periodos de gobernador, se desapareció. Murió Ivo Natas, murió Raúl, el alcalde del municipio de Sucre. Desapareció cualquier atisbo de Irene Sáez y el irenismo después de las locuras que le tocó a ella hacer, inclusive como gobernadora de Nueva Esparta, gobernación que abandonó. Y así se fueron disolviendo cada uno de estos casos. ¿Qué ocurre? Después que llegan a la asamblea, se incorpora una nueva figura a esa alianza. Una figura que había quedado huérfana en medio de algo que no se esperaba. Porque Liliana Hernández entra a la Asamblea Nacional por Caracas como candidata de Alianza Bravo Pueblo, partido de Antonio Ledesma, que iba a la reelección como alcalde de Libertador y perdió con Freddy Bernal. Ella entra a la Asamblea Nacional, Ledesma pierde y queda Liliana como pajarito en grama en medio de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, desde esta alianza le dijeron, Liliana, por favor pasa y siéntate. Y allí empezó una nueva etapa donde desde esa fracción de Primero Justicia, pequeña y que uno no entendía por qué tenían tanta difusión, empezaron a hacer tantas cosas, inclusive tumbó un gobierno, porque ellos eran prácticamente el gobierno en la sombra de Carmona. Sí hubo una etapa. Estaba, por cierto, también por allí. Perdón. Porque entonces usted dirá, bueno, pero tú también metes ahí, oye, ¿qué ganas tú de meterte con los muertos? Entonces metes ahí a Alfredo Peña. Un momento. Alfredo es clave en todo esto. Alfredo Peña en el año 2000 gana la alcaldía mayor de Caracas, después de ser constituyente, y pone de segundo al mando, es decir, de prefecto de Caracas, a un joven muchacho llamado Ramón Muchacho, que era de Primero Justicia, porque ahí fue donde terminó el tipo después. Entonces, esa es la etapa. Gran cultor de Biden. Ay, muchachos, claro, por supuesto, ¿no? Estamos viendo, ya está claro por dónde va esto, ¿no? Todo esto. Chico, no podías conseguirte mejor escucha que yo para este programa. Tú lo que has buscado aquí es un testigo de tu perorata, digamos, sobre cómo acabar con aquella intento de aquellos prohombres y héroes, chicos, de la nueva etapa de Venezuela, ¿entiendes? Que mira, Primero Justicia lo que yo te digo es, mira lo que hay aquí. Popular, etcétera. Los eventos, ¿cuáles fueron? Bueno, las mega elecciones fue gracias a lo que entraron. Esos tipos entraron y se montaron en el Carmonazo del 2002. Fracasaron. ¿Cuánto hay que hablar de eso todavía para que se entienda muy bien qué te ocurrió? Y fracasaron, Alberto. Y a pesar de ese fracaso, se lavaron la cara, se sacudieron el polvo y se presentaron el día siguiente diciendo hay que recoger firmas para ir a un revocatorio. Sí, hay alguna cosa. Y se montaron, escúchame, se montaron ese revocatorio y lo perdieron. Y después fueron a las regionales y estos dos bichitos que están aquí fueron barridos porque los dos perdieron en las regionales, Alberto. Y es cuando nace la tercera, la siguiente etapa. Que la que tienes allí. Dani, hay una cosa que tienes que meter en tu análisis, ¿sí o no? No, que tienes que devolverte. Si quieres ver, bueno, no necesitas volver. Pero tú tienes que ir a
el estado de cosas que ocurría en el 2002, al final del 2002. Tiene una huelga general política en el 11 de abril que liquida al gobierno por 24 o 48 horas. Que meterle aumento para ver todos los eventos, ¿no? Y sobre todo, Dani, que la gente no entendió que detrás de la recuperación de Chávez, del poder de Chávez, el 13 de abril, no viene un Chávez dispuesto a hacer una cepillina. Llega un Chávez implorante, crucifijo en mano, que promete portarse bien y reengancha la directiva de PDVSA, etcétera. Y sigue casi intacto el movimiento contra el régimen en enormes movilizaciones en el mes de julio, agosto, septiembre. No estaba definido que el chavismo ganaba definitivamente esa etapa que pasó de las escaramuzas electorales a la frontalidad de grandes movilizaciones callejeras, de multitudinarias movilizaciones contra el chavismo. Hay que esperar a diciembre, cuando, pese a la mejor buena fe con la que hayan podido hacer lo que hicieron, las grandes figuras de la CTV y de PDVSA, de PDVSA y de ¿cómo se llama? Y de Fede Cámara, lanzan el paro cívico nacional de diciembre. Según Carlos Ortega, fue forzado a lanzar aquel paro. El movimiento militar que había fracasado queriendo echar tiros, entonces resolvió más bien echar discursos en Plaza Altamira y se mudan para Plaza Altamira a arengar contra el gobierno. Una de las cosas más surrealistas en América, en Sudamérica, de que, bueno, un movimiento militar, chico, digamos, de verbalización de aspiraciones militares, que los habían derrotado en los cuarteles porque ya Chávez tenía en sus manos firmes la conducción de todas las tropas, de todas las ¿cómo se llama? Instalaciones militares. Estos van a echar discurso en Altamira. Y entonces se produce el paro cívico con el peor crimen que se haya cometido, que es un paro indefinido pacífico, bailoterápico, ¿te acuerdas? Chico, yo sabía por mi época de izquierdista, algo oculto, que una huelga general tú podías ganarla solamente si la radicalizabas y la llevabas hasta el final, hasta una fase insurreccional, que es lo que se negó permanentemente de esa esfera de la conducción, pero más aún, que si no podías ganar, o si no podías ir a la fase insurreccional para deponer a aquel gobierno, tenías que retroceder en orden, Daniel. Obvio. Y allí no ocurrió ni una ni otra cosa. Esperaron que agonizara ese paro cívico bendito todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, cuando se produce una derrota en frío por agotamiento de todas aquellas fuerzas. Y tenemos entonces una Venezuela que ve en febrero del 2003, ¿qué es lo que ve? El reflujo, Dani, el reflujo de la derrota de todo aquel movimiento, y el Chávez, que había tenido más paciencia de lo que mucha gente cree, que los esperó en la bajadita, nada más y nada menos que con una mesa de negociación presidida o auspiciada o con la presencia física del gobierno de este bicharraco que murió ayer, el muerto viviente, José Vicente Rangel. Pero yo no sé, se murió de verdad, yo no sé. Sí se murió, esa vaina se murió, ya sí se murió. Entonces, y que del otro bando, Daniel, había nada más y nada menos, ay, qué delicia la oportunidad de decir estas cosas, el señor presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, César Gaviria, y el presidente de la Fundación Carter, Jimmy Carter. No se explica el chavismo sin Gaviria y sin Carter. Febrero-marzo del 2003, y esa dirección derrotada que va a esa mesa de negociación y pactan, Daniel, lo que aún vivimos. Porque todo esto viene de esa negociación, de dejar establecido que el chavismo sería entonces el eje del Estado, incluidos sus fraudes, incluidos sus elecciones, su estafa, su revocatorio frustrado, etcétera, etcétera. Déjame decirte que hay un amigo mío, no sé si es amigo tuyo también, pero que pone el énfasis en esa etapa, en ese papel, en ese rol de Jimmy Carter, y pone además como punto fundamental de esos acuerdos lo que él bautiza como el pacto de Coche, que es la reunión entre Hugo Chávez y Gustavo Cisneros. Ajá. Para que Gustavo Cisneros... cuando andaba
cárter en el yate de Cinero por ahí. Él lo llama el pacto de coche y quien hace esa denominación es Douglas Bravo. Douglas Bravo dice que todo eso se termina pactando, o sea, la imposición de que Chávez se quede en el poder, en el pacto de coche, que fue la claudicación de los intereses económicos o de los intereses de Gustavo Cisneros por meterse a jugar en contra del chavismo y de los intereses del chavismo de quitarle a los Cisneros cualquier cosa. De tal manera, dice, ahí se pactó que Gustavo Cisneros abandonara a todos los demás y aglutinara a todo lo que pudiese aglutinar en contra de los que querían sacar a Chávez, y se logró además que se pactó además que Hugo Chávez y el chavismo eliminara a todo aquel que no estuviera alineado con los que alineara a Gustavo Cisneros. Y tú sabías que eso coincide un poco más tarde, quizás lo del pacto de coche, pero el preámbulo de eso es el desarrollo de la huelga política esta de enero, cuando en una reunión en el Hotel Marriott, creo que era, llega Escotet y declara que él no sigue financiando aquella vaina. Juan Carlos Escotet, que sería luego el grande de la finanza del régimen chavista. No, el hombre que logró pasar de Office Boy a el primer millonario de Venezuela. Y el otro personaje que financiaba esa deuda, ¿sabe quién era? Que también se resistió. Eso nos los contó el señor Henry Ramos Ayupa, una reunión muy escogida. El señor Mendoza, que dijo que no seguía financiando aquella vaina porque iba directo al fracaso. Bien, en esa derrota, en esa coyuntura, cambia, digamos, el tercio para armar todo lo que vino hasta hoy del chavismo. Por eso la presencia del sistema político hispanoamericano, de la OEA, y la propia complicidad norteamericana de los Biden de entonces, del Carter, de eso que siempre ha buscado desde el Departamento de Estado un acuerdo, y el último representante es este bicharraco, ¿cómo se llama? Story. Todos ellos han abonado siempre la tesis de que debe haber ese acuerdo con el chavismo, aún después de muerto Chávez. Sí, ¿no? Inclusive viste lo que termina diciendo Iván Duque cuando recibe a Leopoldo López, donde prácticamente sale del closet y plantea que en efecto lo que tiene que haber en Venezuela, según él, es lo que plantea James Story, que es un acuerdo entre las partes, porque ellos ven las cosas de esa manera. Pero fíjate, yo quería hablar precisamente de esto que hablé cuando mostré esta presentación, sin mostrarlas todas, porque yo siento que en efecto en ese año 2000, en ese año 2002-2004, cuando se da la gran purga que hace Chávez, se da la gran purga, y además de eso se da la famosa abstención del 2005. A partir de ese momento empieza un afán por parte del chavismo por volver otra vez. Necesitamos una oposición a la medida que acepte que el juego es electoral. Y no importa cómo sean las elecciones, ellos lo que quieren son elecciones. Y punto, que se las calen. Y así nace entonces el liderazgo inflado y manipulado de Rosales. Surgen entonces las jóvenes promesas del movimiento estudiantil. Surge en el 2008 aquel joven venido de la cárcel y redimido de sus culpas, llamado Enrique Capriles, a la gobernación de Miranda, y todo lo demás lo sabemos después. ¿Cuál es mi gran pregunta, Alberto, para cerrar este programa de hoy? Y tómate el tiempo que quieras, pero es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Yo creo que se le haría un terrible favor al país si aquí se permite que en medio de la muerte de un liderazgo de la oposición falsera y prostibularia, porque el señor Guaidó está muerto políticamente, se permite que otra vez se le diga al chavismo, y se le diga a la sociedad, pero mire, basta ya de Guaidó, aquí hay una gente que quedó en la Asamblea Nacional y hay unos gobernadores, vamos a actuar alrededor de ellos. Y terminen entonces siendo jefes de la oposición, unos tipos como Bernabé Gutiérrez, como Javier Bertucci, como Timoteo Zambrano, Lady Gómez, el otro. Lo que debería haber en este momento, creo yo,
es la necesaria ruptura. Aquí, lo que plantea Carrera Dama, que siempre me lo recuerda Leomar Hernández, o hay continuidad o hay ruptura. Y si hay un momento preciso para la ruptura, es este. Están preparados los repúblicos, están preparados los nacionalistas, están preparados todos aquellos que dicen estar al margen de esta desgracia para asumir el rol que le correspondería de oposición genuina en este momento, Alberto. Sí, solo que hay un problema sobre qué masa crítica, a no ser la anónima del país ya podrido y reventado por el chavismo y por esa oposición falsaria y particularia. ¿Qué otro punto de soporte tiene cualquier propuesta de cambio drástico, de ruptura del país? Ese es el tema de los temas, Daniel, porque no hay un soporte. La élite se corrompió toda y se metió en la última fase a creer que con bodegones puede armar un capitalismo nacional del 95% de excluido, mientras ellos disfrutan las mieles de la dolarización absoluta. De esa clase política queda el joven itinerante ahora de Guaidó, ¿cómo se llama? De Leopoldo, tratando de recoger los tiestos, los escombros del liderazgo de la MUD y de Guaidó, que tiene a fecha cierta ahora, el 6 de enero, su finiquito completo y total. Lo que apuesta, ¿cómo se llama? El señor, el presidente de Colombia, chico. Iván Duque. Iván Duque es rescatar ya para la notoriedad mundial, igual que lo hizo Sánchez en España, esa egregia figura, pues, del jovenzuelo financiado desde que está en la cuna para ser presidente de la República, de esa élite caraqueña, con sus primos bolichicos y todo, grande financista. Y por supuesto también, si hubiese una presidencia Biden, habría entonces un nexo directo con los Bideneros, ¿entiendes? De la MUD, de Miami, etcétera, y de Washington. Habría continuidad para levantar ese liderazgo. La nueva estafa ya está preparada, ya está montada. No es quizás la de esa Asamblea Nacional ya de cadáveres pestilentes allí, de esa clase política, de los residuos, que es lo que queda allí en esa clase política. Está también armándose, pues, con apoyo internacional de esas instancias, Grupo de Lima, la activa diplomacia colombiana y del futuro Departamento de Estado, que tendría su puente de continuidad con los Gestor y compañía. Habría entonces la Operación Leopoldo, digamos. Yo, la verdad, que no le apuesto nada, porque yo soy de los que cree que esa clase política termina de morir aquí en los Estados Unidos, con un cambio de poderes, con un cambio de régimen que viene en los Estados Unidos también. Que, por cierto, Dani, hoy no hubo tiempo, no nos preocupamos del tema, que la gente debe estar diciendo, ay, ¿qué van a decir ustedes con lo que ha pasado en los Estados Unidos? Mire, lo que ha pasado no puede hablarse de ello. Según tengo entendido, aquí viene una ruptura también, aquí, en este país. Y todo lo que pueda hablarse no podrá ser consecuencia lógica o de inercias de la anterior etapa, sino que también tuvo su punto de llegada y de partida una nueva realidad en los Estados Unidos. Amigos, la suerte de Venezuela se juega aquí, en este régimen de Estados Unidos. Y lo digo no por casualidad. En Venezuela se han concitado, se han reunido todos los enemigos del Estado norteamericano. Chinos, cubanos, rusos, iraníes, guerrillas colombianas, narcotráfico, mafias bielorrusas, rusas, etcétera. Ahí se han reunido todos. Y puede haber un interés supremo de la diplomacia norteamericana en que ese régimen que los ha recogido a todos y los ha organizado, Smartmatic mediante y máquinas, ¿cómo se llama?, de la misma filial Dominion en los Estados Unidos, todos bajo la égida de también establecer perspectivas de mantenimiento por vía electrónica de algunas opciones políticas, para no hablar de la frase prohibida ahora en esas grandes plataformas mediáticas. Esa operación parece que puede, a fin de este año y principio del otro, naufragar todo ese establecimiento, todo ese status quo que busca ser defendido en Venezuela, facilitando el advenimiento del leopoldismo, etcétera.
todo eso, o el gobierno de coalición, que es el que busca Leopoldo con el chavismo, sí. Ese gobierno de coalición allá y esa dejar fraguarse esos sí. fraudes, etcétera, a nivel de Venezuela, eso parece que tendría su punto final pero aquí. Con Trump, con Biden, con republicanos, con demócratas, con quien quiera que sea, los venezolanos necesitamos una oposición genuina. ¿Está esa oposición genuina lista al bate o vamos a tener que soportar otra vez que los poderes fácticos internacionales y nacionales nos impongan como voceros opositores a personajitos que salen de la fábrica de opositores falsarios del chavismo? Dani, yo no fabrico la realidad de la situación internacional. Tú también deberías tomar en cuenta que un país como Venezuela solo puede ser un escenario de los pleitos mundiales de imperios. Y somos un escenario local de pleitos de imperios. Yo lo que trato es de sacar a veces de ese escenario para ver en qué estamos reflejados en las grandes tendencias en la lucha internacional. Pero no te puedo quitar razón cuando en última instancia depende de nosotros. El problema es la escualidez de fuerza, Daniel, de las fuerzas intrínsecas de Venezuela propiamente dicha, que es lo que tenemos para apartar esta mugre histórica que significa este acuerdo del chavismo con la oposición prostibularia. ¿Cómo hacemos para pasar ese Rubicón? Siempre es por vía de fuerza. ¿Y la fuerza quién la tiene? Los militares, se nos dice. Pero si es que los militares son parte del mismo fenómeno. Pero la organización de las voces disidentes, de las voces que están de acuerdo con el ideario que tú planteas, de lo que plantean los que se dicen nacionalistas, de lo que se plantean de la derecha ciudadana, etcétera. Todo eso puede producirse, pero necesita un momentum que no lo veo inmediato. No lo vemos inmediato y probablemente no, esos fenómenos no se ven inmediatos ni somos pitonizos para saberlo, pero por lo menos la organización, el acopio de fuerzas, la acumulación de fuerzas progresivas. En eso estamos, Daniel. En eso exactamente que estamos. No me diga más, me quedo tranquilo. Cuando por fin estemos de acuerdo. Me quedo tranquilo entonces. Tiene que estar tranquilo. Sobre todo que muchas cosas también dependen de amigos que podrán ayudarnos a constituir esta opinión. Ojo, Dani, no es un partido con un jeque y una... Es que no puede ser un partido. No puede ser un partido. Porque para empezar... Es heterogénea por definición. Yo en lo particular, Alberto, no sé si te lo envié, pero yo he planteado en el espacio que me han brindado los amigos de la Fundación Disidencia del Partido Vox en su órgano de divulgación, la revista, la Gaceta de la Iberosfera. Yo he planteado unos principios para aproximarse a la realidad de política venezolana, que son mis principios. Y, por supuesto, yo no puedo vender los ajenos. Yo explico lo que yo considero y lo que yo aplico. Yo considero que no nos podemos aproximar a la realidad venezolana ni a la acción política dentro de Venezuela, ni a la solución del tema venezolano, si no renunciamos a tres cosas. Uno, debemos renunciar a ver al chavismo como una organización política. El chavismo no es una organización política. Es un establecimiento delincuencial. El chavismo es una organización del crimen internacional. En segundo lugar, y como derivación de esto, siendo una organización criminal, las acciones contra ella son policiales, por llamarlas de alguna manera elegante, no políticas. Usted no tiene nada que negociar con una organización del crimen internacional que no sea la perpetuidad del crimen. Y en tercer lugar, siendo lo primero y lo segundo cierto, todo aquel que se llame opositor a esto y que plantee acciones políticas para salir del chavismo no es más que parte del sistema, porque si está planteando opciones políticas a sabiendas de que no las hay, es una oposición falsaria. En tal sentido, partiendo de allí, por ahí es que yo me aproximo. Piedra, plomo y candela, Dani, lo hemos dicho años y años. No tiene... La quiebra militar que mucha gente despacha y desacredita porque son efectivamente personajes oscuros y siniestros, muchos de esa cúpula, no crean que estamos tan equivocados cuando abogamos aún in extremis de que alguna fuerza sana o queriendo ser sana surja del estamento militar para decir, mira, nosotros que tenemos los chopos, nosotros que tenemos, digamos, la fuerza física de ponerla, pesar la pólvora,
del lado de la necesaria evolución del cambio político y estatal necesario, apostamos a otra dirección. Pero lo que te quería señalar y que quisiera dejarlo claro de mi parte, de cómo veo yo las cosas, es que tomando en cuenta, y esto es una de mis grandes críticas a inclusive a personas que se asumen como que no forman parte de esa oposición falsaria y protibularia, que a mí me parece que no se trata de quién me caiga a mí bien y quién me caiga a mí mal, sino que yo, desde particular, yo tengo unos principios. Y a mí no me va a convencer una persona, por muy honesta y por muy, digamos, muy principista o voluntariosa que sea su acción en contra del régimen, no me convence de su genuina oposición, ni siquiera de su comprensión del problema venezolano, si los planteamientos que hace son a nivel político. Es decir, si frente a lo que es el chavismo en Venezuela y lo que es la situación venezolana, lo que me plantea alguien es, vamos a fundar un partido, vamos a poner estas banderas y vamos a tener un secretario general, un secretario de organización y tal, a mí me parece que me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con el problema. Entonces, por esa razón es que yo vuelvo y hago la pregunta, si están preparados los que dicen estar al margen de esa barbaridad para actuar al margen de lo que esa barbaridad está estipulando como la acción dentro de su sistema, que es la acción política. Dani, pero te vuelvo a llamar angustiosamente la atención sobre que el plan existe. El rediseño, el prediseño de un cambio drástico y total con toda esta mugre que significa este establecimiento político de los últimos 20 años, para no hablar de los 60 que nos traen del 58 hasta acá. Un cambio absoluto, esa palabreja pretenciosa, los paradigmas anteriores hay que dinamitarlos y edificar unos nuevos sobre la base de una nueva realidad. Somos un país en ruina, devuelto a la barbarie, a la fase tribal casi, con un estamento delincuente que se apoderó de la vida, de los espacios, dinamitó la familia y la tranquilidad de los ciudadanos. O sea, nos estropeó la vida. Esa costra de malviviente hay que eliminarla, y el principal segmento de esa casta de malvivientes están en el poder político y también el poder judicial y policial y el poder militar. Esa casta tiene que ser dinamitada. Lo que no encontramos todavía cómo explicar, Dani, es cómo haces volar en pedazos eso, porque una vez que vuelen, las soluciones sobran para reordenar la vida en libertades, con un gobierno fuerte, sin embargo, que imponga la ley y el orden y que imponga, chico, una base de principios de reconstrucción moral de la sociedad venezolana. Esos principios están claros. El prediseño institucional también está claro. Sería una verdadera separación de poderes, un régimen de república. Está también claro que tarde o temprano habrá que hacer soluciones electorales. Solo si hay una pseudo-identidad confiable, hay un pasaporte confiable, hay una limpieza profunda de todo bicharraco ladrón que hay que sacarlo de esta vaina, que hay que evitar que pueda interferir de medios de comunicación hoy en manos de estos locos de atar del gobierno y de sus socios, que hay que quitarles esa potestad, digamos, de prediseñar la opinión pública, porque nunca como será después que ingresemos al Estado venezolano o reconstruyamos ese Estado, habrá plenas libertades de opinión y de información, entre otras cosas porque nos conviene que el país entero sepa quién hay que evitar que tenga mando en Venezuela, si es un corrupto de 7 suelas, y solo la prensa libre, irrestrictamente libre, puede ayudar a un buen gobierno a salir de todas las plagas esas corruptas del país. O sea, es una mezcla rara, porque al mismo tiempo que atacas en sus bastiones, en sus nidos, la delincuencia organizada y la delincuencia de todos los estamentos privilegiados del pasado, y al propio tiempo das libertades, digamos, ilimitadas, que el país se empiece a reconstruir como sociedad civil que puede autogobernarse. Por supuesto que nos interesa prediseñar también que Venezuela no puede seguir asociada a ningún proyecto de estos internacionales que impliquen subordinarse, que sea Grupo de Lima, que sea OEA, que sea la burguesía colombiana y sus planes específicos. Nada. Nosotros tenemos que encontrarnos nosotros mismos como venezolanos un camino expedito para diseñar nuestro propio destino. Y creemos que
con un ala de las naciones poderosas, deberíamos poder encontrar un espacio. Pero los venezolanos tenemos que saber que cuando quieren acompañarnos, generalmente es para tratar de expoliarnos y para tratar de acuñarnos un gobierno ajeno a nuestras aspiraciones, y que un verdadero gobierno que reúna las mejores cualidades de Venezuela solo puede tener un solo destino: ser realmente independiente, ser una nación que aspire en soberanía, pensarse a sí misma como parte de la comunidad mundial, a partir de intereses que no nos importa quién los entienda o no. Sí nos interesa quién puede aceptarlo y quién puede ser nuestro socio, pero sobre la base que somos nosotros los que tenemos que decidir salir de esta mugre en la que nos metieron en el pasado. No puede ser, chicos, que la élite caraqueña de bolichicos, boliburgueses, banqueros prófugos, banqueros establecidos, corruptos de 7 suelas, grandes fortunas de patenelsuelos de ayer que hoy lucen, digamos, vidas de magnates. No puede ser que esa gente siga dirigiendo el país y haciendo planes como si nada hubieran hecho. Pero Dios mío, si acabaste con el país, chico, tu fortuna de billonarios en dólares tiene un país que lo dejaste, chicos, pasando hambre, enfermo y con ¿cómo se llama? Y con un país diezmado. Eso no puede seguir así. Hay que cambiar de tercio. La élite nuestra hay que formarla para las próximas décadas, naciendo desde cero prácticamente, en un capitalismo realmente competitivo, con bases que nos den igualdad ante la ley, ante ese Estado y ante esas leyes nuevas. Todas esas cosas están pensadas por gente iguales o mejores que nosotros, Dani, pero el tema es cuál es el punto de inflexión. ¿Cuándo podemos pasar de ser proponentes utópicos de esto a proponentes reales que interfieren en la realidad e imponen el sello de esta política en las instituciones y en el propio ejercicio de la sociedad venezolana? Ese es el desafío. Sin duda. Y nos queda por delante. Y ahora es que queda todavía por construir. Lo que no sé es los tiempos, Dani. ¿Cómo? Podemos estar a meses de eso, o hay inviabilidades por 1, 2, 3, 5 años más, no sé. Y eso es necesario que también la gente lo entienda, porque nadie puede pensar que una enfermedad de 22 años sale como una chapa de una botella con un destapador. Esto no es tan sencillo. Gracias, Alberto. Gracias, Dani.